will give us this session. So please join me in welcoming Diana. Okay. Thank you so much. Bueno, pues vamos a aprovechar este espacio que WCPT nos da para poder hablar en español y poder contar qué hacemos también en Colombia. Les cuento un poco, mi nombre es Diana Camargo Rojas, yo soy pues fisioterapeuta, trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, soy profesora del programa de fisioterapia. Vengo desarrollando algunas investigaciones, pero también trabajando en actividad física y en deporte desde más o menos el 2012, cuando entro a trabajar con los licenciados en educación física, con profesionales en ciencias del deporte, y comenzamos a hacer algunos cruces un poco tanto de información como de temática y compartir interdisciplinariamente más elementos sobre el tema. Allí me encuentro con otra pasión, que es la discapacidad. Entonces les decía a los del Congreso que estaba muy interesada precisamente en contarles mi experiencia en actividad física en población con discapacidad. He comenzado a trabajar con niños y jóvenes con discapacidad intelectual y con parálisis cerebral, y comenzamos a ver que nos faltaban todavía instrumentos de evaluación para entender cómo se caracterizaba la condición física en la población con discapacidad. De esta manera comenzamos a trabajar en una batería, en un test de pruebas, es el Brockport Test, que es una propuesta que hace Winnet y Short en Nueva York, y comenzamos a ver que pues era un test que podía ser aplicable también en nuestra población colombiana. Comenzamos pues a hacer unas aplicaciones prueba piloto, nos dimos cuenta que no es fácil tener una comprensión del test únicamente como está publicado en su idioma en inglés, y vimos la necesidad de comenzar a hacer una adaptación transcultural, porque sabemos que hay palabras y expresiones que en el español de Colombia y también en el contexto colombiano necesitaban pues ser traducidas. Comenzamos a estudiar la Brockport, la comenzamos como a aplicar, después hicimos los procesos de traducción, de retrotraducción, y bueno, nos dimos cuenta efectivamente que ellos tenían algunas formas también de aplicar pruebas que no eran las mismas que nosotros habíamos entendido inicialmente. Hicimos el contacto con los autores, y los autores comenzaron también a retroalimentarnos en el proceso y también a podernos entrenar un poco en el tema. Los vamos a tener este año en Colombia haciéndonos el entrenamiento para que podamos entender un poco más la prueba y comenzar a hacer como ese proceso ya de confiabilidad y poder tener los datos, los baremos y los referentes para la población colombiana. Todo esto nos llevó un poco quizás a entender que la población con discapacidad requiere de unos elementos que no solamente son ajustes razonables, que no solamente son procesos de adaptabilidad, de cómo ellos se adaptan a las condiciones del terapeuta, sino cómo nosotros como fisioterapeutas también transformamos nuestro quehacer desde la evaluación, del diagnóstico, la prescripción y la intervención en población con discapacidad. Es por esto que comenzamos a trabajar ya en los colegios. En Bogotá tenemos una red todavía de colegios públicos que tienen una formación diferencial, quiere decir únicamente para población con discapacidad. Hay 5 colegios, comenzamos a trabajar con estos colegios, enseñándoles a los licenciados en educación física, pero igualmente estamos vinculando a algunos fisioterapeutas para que puedan hacer evaluación de la condición física en estos colegios, comenzar a entender cómo es el síndrome de Down, parálisis cerebral, algunos pues ya todavía hay unos diagnósticos de retraso mental, así lo denominan, pero ya hemos comenzado a transformar ese concepto por discapacidad intelectual, que es el que maneja la Asociación Americana. Comenzamos con esto a generar programas, porque pues ese era el otro punto importante a tener en cuenta, y es, bueno, a partir de esa evaluación, ¿qué programas podemos llegar a desarrollar con ellos y qué consideraciones vamos a tener en cuenta para que estos programas vayan hacia las capacidades de los niños y jóvenes con discapacidad?
Entonces comenzamos a montar algunos programas desde la perspectiva de la planificación del ejercicio, la programación del ejercicio. Todavía vamos ahí, muy, digamos que sin ser una evaluación, sin ser un proceso de investigación, sino más como mirar, bueno, y estas características que surgen del proceso evaluativo, qué ideas y qué caminos nos dan hacia la adaptación a la actividad física adaptada. Hemos hecho algunos diálogos en España, principalmente hemos visto muchos avances que a mí me gustaría, si tenemos aquí compañeros de España, y es que nos cuenten un poquito cómo han sido los procesos de inclusión educativa y muy ligados al proceso de deporte y actividad física, porque hemos visto también grandes avances y hemos tratado de tomar algunos elementos precisamente de allá. Bueno, digamos que eso es parte de la actividad física adaptada, y a partir de ahí también hemos intentado impulsar un poco junto con los profes de educación física, cómo estos chicos pueden llegar al deporte, primero adaptado desde una perspectiva social, y cómo luego al deporte paralímpico, porque nos hemos dado cuenta también que ahí tenemos como fisioterapeutas un rol muy grande, no solamente en la prevención de lesiones, en el manejo de lesiones, sino adicionalmente en todo ese proceso de iniciación, formación deportiva, detección de talentos, que está muy de la mano pues con el rol de nuestros compañeros licenciados en educación física, pero ellos también reconocen que hay algunas competencias que desde fisioterapia y la evaluación podemos aportarles a ese proceso de detección de talentos. Entonces, pues eso es un poco como la experiencia que hemos tenido. Sería muy interesante realmente pues sí ampliar una red, porque en la nacional tenemos un semillero con los estudiantes, un semillero de investigación en actividad física adaptada y deporte paralímpico. No actividad física adaptada únicamente para condiciones de enfermedad, que es de pronto a veces en lo que nos quedamos, sino también en unas condiciones, por ejemplo, de discapacidad intelectual. Y bueno, no hemos llegado al tema de la discapacidad mental, pero sabemos que hay una clara experiencia y ahorita un avance importante de fisioterapia en salud en fisioterapia y salud mental. Digamos que ahí no hemos llegado, pero sí vamos como en ese camino hacia la promoción de la actividad física en la población. No sé, también como parte, se me fue Alina, pero como parte pues del INDABA, pues también es importante de pronto conocer las experiencias de las personas que están acá, preguntas que de pronto ustedes tengan, y de pronto pues los retos que nos puede generar la actividad física, en la implementación de la actividad física en población con discapacidad. Entonces no sé si de pronto alguien quieran contarnos algo desde su experiencia o ideas que tengan frente al tema. Pueden animarse a este pequeño conversatorio. Bueno, yo soy Ismael de España, y trabajo en la Universidad Europea, donde tenemos un foro y tenemos un departamento de actividad física y deporte adaptado. Como fisioterapeuta también he formado parte del Comité Paralímpico Internacional y de la selección española, y de la selección española como entrenador nacional del fútbol 7 para discapacitados a nivel de parálisis cerebral y daño cerebral. Entonces, bueno, me parece muy interesante todas las opciones, y como fisioterapeuta pues he vivido durante 10 años con deportistas de base y paralímpicos, y quizá me quedo con la implementación junto con los otros profesionales de la actividad física de un entrenamiento dirigido para aumentar la capacidad de todos nuestros deportistas desde la ilusión por hacer un deporte. El llegar a una meta más alta, a un deportista paralímpico, bueno, pues no son todos los que llegan, pero desde mi punto de vista, que he podido estar en la base y en la parte, pues, digamos, más internacional, me quedo con lo primero, me quedo con el diseño de aquellas personas con alguna dificultad para realizar un deporte. Diseñar una sesión como fisioterapeuta y como, en este caso, preparador físico también, y poder implementar dentro del día a día el deporte como una actividad normal que le va no solamente salud, sino le va a motivar para realizar cualquier actividad de su día a día. Y en la universidad trabajamos también con deportistas, en este caso con natación y con fútbol, con deportistas que entrenan con discapacidad, también otros deportistas a nivel intelectual, los niños con síndrome de Down. Y bueno, pues tengo que contar que no sepan, no sé si tienen una pregunta, que es maravilloso. Pareciera ser que
Pareciera ser que estos otros lugares para la intervención del niño pertenece a la política pública de atención del niño en situación de discapacidad en tu país. Sí, es así. El entrenamiento, por ejemplo, de deporte adaptado y demás, no funciona en un consultorio de fisioterapia tradicional. Está en cancha, está en campo, está en la práctica misma. No es tan fácil. O sea, yo como fisioterapeuta, pues lo que he hecho ha sido irme a eventos públicos deportivos donde veía a una persona con discapacidad, ofrecerle que existe una federación donde podría hacer un deporte. Al final tu motivación es como si fuera como una ONG. Realmente lo tienes que vivir porque los estamentos, por lo menos a nivel nacional en España, no difunden este tipo de actividades y apoyan en pequeñas federaciones, pero en pequeñas federaciones. Yo, por ejemplo, nunca he cobrado nada. Por eso te puedo decir más o menos todo, ¿no? Algo que me parece, digamos que supremamente interesante de lo que tú comentabas es que también nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que todo lo que hablamos todo el tiempo de la recomendación de actividad física para la población en general, encontramos que hay un muy poco cumplimiento de esas recomendaciones en la población con discapacidad. Entonces lo que identificábamos en Bogotá eran barreras de acceso para la práctica de la actividad física, guías, por ejemplo, desde el Ministerio, ¿dónde está la guía del Ministerio de Salud que hablara sobre cuáles eran las recomendaciones de actividad física para la población con discapacidad? No están. Una cita, que un niño con su papá fuera a una cita de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad para manejar su condición de sobrepeso y obesidad, tampoco encontrábamos eso. Los padres de familia nos decían, no hay una recomendación, sino la recomendación es vaya al colegio a hacer un proceso de inclusión, pero es que mi hijo tiene sobrepeso y obesidad, pues no tenemos que ofrecerle, pero se supone que a nivel nacional las guías de promoción y prevención deben ir dirigidas a toda la población, pero no tenemos una clara, digamos que un claro fomento de la actividad física en la población con discapacidad, y vemos que cada vez el aumento de riesgo cardiovascular es más alto. Es necesario incluirla como cualquier otra actividad, cognitiva, intelectual, fisioterapia y actividad física. El cerebro no se parcela. Sí, creo que le dan una prevalencia a las condiciones intelectuales y cognitivas, digamos que eso sucede con discapacidad. Ok, muchísimas gracias a los que estuvieron acá, muy interesante el diálogo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Well, thank you so much for attending this amazing session in Spanish, which I didn't understand anything. I was nodding my head like this. Okay, physiotherapy, other things. So please evaluate this session. It's the first time in WCBT that offers sessions in different languages like Spanish and French, which is really nice. So please evaluate this session. Thank you so much.